tardes para todos. Yo soy el intendente Juan Darío Marín Vélez, en compañía del señor intendente Camilo Castellán Corjuela y el señor patrullero Edwin Andrés Bejarano. Vamos a exponerles el tema de técnicas de oralidad. Me correspondió iniciar a mí con la comunicación asertiva, las habilidades comunicativas y las cualidades de un buen orador, las funciones básicas del proceso comunicativo. Asertividad es la capacidad de expresar ideas, sentimientos y opiniones de una manera libre, clara, sencilla, en el momento justo y a la persona adecuada. Es saber decir, saber escuchar, ser positivo, usar correctamente el lenguaje no verbal, es respetar a los demás, es ser directo, honesto, ser apropiado. Comunicación es el intercambio constante de información entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Por tal razón, la idea de todo proceso comunicativo es dar y recibir. Es decir, comunicación como mínimo deben interactuar dos personas. Las funciones básicas del proceso comunicativo son tres: la informativa, la reguladora y la afectiva. La informativa porque hay un intercambio de ideas con significados diferentes. La reguladora porque esta regula el comportamiento de los interlocutores, y la afectiva porque se transmiten emociones, afectos que de una u otra manera influyen en la recepción interpersonal. Ahora bien, una vez escuchados los significados de las palabras anteriores expuestas, vamos a construir el significado de comunicación asertiva. Comunicación asertiva es la principal herramienta para alcanzar o lograr el éxito en un proceso cualquiera de comunicación. Es intermedio, es prácticamente como el comportamiento de comunicarnos maduro, porque no ofendemos a nadie, no agredimos a nadie, ni tampoco nos sometemos a la voluntad de los demás. Defendemos nuestros derechos y respetamos los derechos de los demás. Que digamos que el estilo de comunicación agresivo es la persona que a la hora de comunicarse sobrevalora sus opiniones y sentimientos y no valora los de los demás, ni mucho menos los respeta. El que se comunica de manera asertiva tiene en cuenta todo esto. O sea, él es consciente de que sus opiniones y sus ideas no pueden nunca ser iguales a las de los demás, no tienen que coincidir, y respeta las opiniones de los demás. Escucha, resuelve las situaciones de una manera educada y pasiva y no se deja llevar por, digamos, por la ira, no se deja sacar de casillas. Aquí hemos terminado la parte de comunicación asertiva. Para lo que tiene que ver con las habilidades comunicativas, y se van a dar cuenta de que una tiene que ver con la otra. Dentro del proceso de la comunicación, las habilidades comunicativas, las cualidades de un buen orador, la comunicación asertiva y todas las demás unidades que integran esta asignatura juegan un papel muy importante en el proceso comunicativo y en cómo debemos manejarnos nosotros, nuestra oralidad a la hora de interactuar con los demás. Hablemos de las habilidades comunicativas. Existen 4 principios en el proceso comunicativo. El primero dice: siempre que
haya un encuentro entre dos personas prácticamente es imposible que no haya una comunicación. Un ejemplo de lo antes expuesto. En un parque se encuentra sentada una señora, una joven, esperando a su novio, a su compañero o a su amigo, y llega un joven X, se sienta al lado de ella y empieza a hablarle, busca entablar una conversación con ella. La joven, sin ser grosera, digámoslo así, simplemente se corre un poquito, se corre un espacio y no le responde. Posteriormente coloca el bolso en el medio de los dos. Entonces, no hubo una comunicación verbal con el muchacho, pero sí le dio a entender que ella no está interesada en entablar una conversación con él. O sea que hubo un encuentro entre dos personas, no hubo comunicación verbal entre los dos, pero sí hubo una respuesta mediante la comunicación gestual por parte de la dama. El segundo principio sería distinguir entre el contenido y los correlacionales. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro. Le damos un dulce a un niño, el niño se lo consume y al momento nos dice, ya acabé. El contexto de la oración que expresa el niño es que ya terminó el dulce, pero lo que él en realidad quiere decir es que le den otro dulce, ya acabó, que le den otro dulce. El tercer principio sería la circularidad, o sea, el comportamiento de uno influye y alimenta el comportamiento del otro. El ejemplo es de una pareja de esposos que la esposa siempre discute con él porque llega tarde y borracho. Y el Señor dice que él llega tarde y borracho, precisamente es porque ella siempre discute. Y van a estar siempre en esa circularidad. Toda comprensión, este sería el cuarto principio, toda comprensión es siempre el ejemplo claro. Unas personas que están en un proceso de rehabilitación por alcoholismo, les llevan un especialista en temas de alcoholismo, de rehabilitación. El especialista decide llevar un ejemplo, un mensaje mediante un ejemplo, y toma una copa de agua, toma una copa de licor y dos lombrices. Una lombriz la deposita en el vaso de agua, la otra lombriz, a esa no le pasa nada, la otra la deposita en el vaso de licor. La lombriz que deposita en el vaso de licor, pues obviamente se desintegra y muere. La pregunta de este especialista hacia su auditorio es, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿qué entendieron ustedes de lo que se les acaba de expresar acá? Nadie dice nada. Hace nuevamente la pregunta y uno de los señores que estaban escuchando la charla dice que lo que él entendió es que quien toma licor no sufre de lombrices. He ahí pues el significado de la comprensión. Bueno, las habilidades comunicativas son 4, entre ellas la recepción. Recepcionar es recibir, entonces es la persona que recibe la información, que la está recibiendo. Dentro de esas habilidades está que atiende, no se distrae, presta atención, no hace otra cosa diferente que escuchar a quien le habla. La segunda habilidad sería la emisión, o sea, quien habla, quien emite el mensaje. Responde adecuadamente a las preguntas y a los mensajes. Se expresa de una manera libre y oportuna sus opiniones y deseos. La tercera habilidad es el manejo de la comunicación verbal o la comunicación gestual. Entonces tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con la mirada y el contacto visual y todos aquellos gestos que se expresan a la hora de comunicarnos. Por último sería la habilidad de la habilidad asertiva, que es como la autoexpresión positiva, la defensa de los derechos, principios y el respeto por los derechos de los demás.
vamos a pasar con las cualidades de un buen orador. Y para ello vamos a decir qué es la oratoria. A ver, la oratoria es como una técnica de exposición, es como una cualidad o es por la cual se toma mayor relevancia. Es decir, a ver, les explico de una manera más clara. El lenguaje verbal toma una mayor relevancia, una mayor importancia que el lenguaje gestual, pero obviamente no lo elimina. Es como básicamente como cautivar el auditorio y lograr que éste no se distraiga, que le presten atención. Eso sería como la oratoria. Las cualidades útiles y necesarias en la oratoria sería como la buena pronunciación, los gestos bien estudiados, un tono, una entonación, la pausa, la dicción bien balanceada. Eso causa como mejor impresión que las palabras balbuceadas o una mala posición, desdeñida, llamémoslo así, una voz sin ritmo y sin gracia. Eso haría que de pronto el auditorio se aburra, que el auditorio se distraiga y no le preste la mayor atención. ¿Cuáles son las cualidades entonces de un buen orador? Dice que por el solo hecho de usted estar dando un discurso, pasaría como a instruir, o sea, usted instruye, usted enseña, usted es como un docente. Y un verdadero orador se dirige a un auditorio heterogéneo, es decir, donde hay profesionales, donde hay obreros, donde hay amas de casa, donde hay jóvenes, donde hay niños. El verdadero orador no escoge el público. Entonces, decimos que las cualidades del orador, existen cualidades morales, cualidades intelectuales, cualidades físicas. Ya como para terminar, vamos a expresarle las clases de oratoria. Decimos que hay oratoria sagrada, oratoria académica y oratoria social. La oratoria sagrada es aquella que realizan los sacerdotes, los discípulos de la iglesia, con el fin de convencer o llamar a convencer en la fe a aquellas personas que no están bautizadas en la religión católica, y para ello hacen uso de la Biblia. Y también ellos tienen un conocimiento importante, se han preparado, se han letrado en cuanto a la teología, la historia de la Iglesia Católica, filosofía y otras ciencias más. La oratoria académica, maneja unos temas con calidad, un lenguaje académico, es más exigente, es más ordenada. Y la oratoria social, pongámoslo de esta manera, en ciertas ocasiones, para cerrar un evento, para dar por concluido un evento histórico, un evento social, se necesita que alguien dé un discurso, ¿cierto? Y si ese alguien de pronto con anterioridad no le han puesto esa tarea para que prepare el discurso, entonces pues la mirada se pone en ese momento en aquellos profesionales que están en el lugar para que den el discurso. Esa es la oratoria social. Sencillamente en cualquier momento, inclusive uno como comandante de policía, le toca cerrar con un discurso cualquier evento, entonces viene siendo como la parte de improvisar. Y no podemos improvisar y meternos a hablar de otros temas que no tienen nada que ver con la actividad que se está llevando a cabo. Ya para concluir, terminar mi intervención y darle paso a los compañeros, al patrullero Andrés Bejarano, que le corresponde continuar,
vamos de pronto a hacer un pequeño análisis de la importancia que tiene la comunicación asertiva, las habilidades comunicativas y las cualidades de un buen orador, o sea, ser orador en la actividad policial que nosotros desarrollamos. En mi caso personal, que trabajo en el Grupo de Operaciones Especiales GOES y Hidrocarburos, tengo que interactuar con la comunidad en muchas oportunidades, sobre todo porque nosotros creamos escuelas de seguridad ciudadana en zonas rurales, igualmente frentes de seguridad, y vamos a manejar ese auditorio. Nosotros somos los que brindamos las capacitaciones a esa comunidad, en la cual vamos a encontrar personas profesionales, vamos a encontrar amas de casa, mejor dicho, va a ser un grupo heterogéneo al cual nos vamos a dirigir. También es muy importante porque si nosotros manejamos la asertividad, las habilidades comunicativas y las cualidades de un buen orador, el momento en que nosotros llevamos un caso, judicializamos un caso y tenemos que asistir como testigos, ya sea que seamos de policía judicial, de policía de vigilancia, ante un juez, pues obviamente si nosotros usamos estas herramientas de una manera adecuada, vamos a esperar una respuesta asertiva por parte del señor juez. ¿Por qué? Porque nos expresamos de una manera tan clara, tan precisa, vamos a defender nuestras ideas, nuestros conocimientos de una manera tan respetuosa, que ellos van a entender completamente la información que se le da. También nos vamos a blindar contra de pronto un posible contrainterrogatorio por parte del adversario, en ese caso un abogado defensor. Entonces esa sería como la parte importantísima y muchas más que juega el papel de las técnicas de oralidad en nuestra profesión. Es todo por el momento, entonces le doy paso a mi compañero Andrés Bejarano. ¡Échale, vampiro! Buenas tardes, soy el patrullero Bejarano Becerra Andrés, trabajo en el GOES Hidrocarburos de Puerto Boyacá y me desempeño como policía judicial, y en este momento voy a explicar 3 módulos de técnicas de oralidad. El primero, que corresponde a la comunicación no verbal. El lenguaje gestual con los niños es más sincero que el de los adultos. Para analizar el lenguaje corporal, lo ideal es sentarse cómodamente y sin prisa. O sea, cuando hagamos la entrevista no lo hagamos de una forma de afán, porque esta entrevista nos va a quedar mal. El silencio nos da una representación de que el que calla otorga. O sea, eso quiere decir que automáticamente nos vamos a dar cuenta que nos está diciendo mentiras y no nos quiere aportar información a la investigación. Para el segundo tema, antes de iniciar con el segundo tema, hay unos gestos, unos análisis de algunos gestos, que es como acariciarse la mandíbula. Esto ¿qué nos representa? Esto nos representa ¿qué nos refleja? Unas ciertas actitudes que nos vamos a dar cuenta que nos están diciendo mentiras. Entrelazar los dedos nos representa una inseguridad. Dar un tirón al oído nos representa una impaciencia. Frotarse las manos, apretarse la nariz es una evaluación negativa. Golpear ligeramente los dedos es seguridad. Golpear ligeramente los dedos es lo mismo, superioridad e interés. Bueno, estos son algunos símbolos que nos representan como los vemos aquí. Acariciarse la mandíbula, toma de decisiones, entrelazar los dedos, autoridad, dar un tirón al oído, inseguridad, mirar hacia abajo, no creer en lo que se escucha, frotarse las manos, impaciencia, apretarse la nariz, evaluación negativa, golpear ligeramente los dedos. Esto nos representa una impaciencia. Con esto nos damos cuenta si
La persona que nos está colaborando con la entrevista está impaciente y desea evacuar el sitio. Sentarse con las manos agarrando la cabeza por detrás, esto nos representa seguridad en sí mismo y superioridad. Bueno, estos son algunos símbolos que encontramos en la comunicación no verbal. Otros de estos símbolos podemos encontrar la palma de la mano abierta, sinceridad, que nos representa sinceridad e inocencia, confianza y seguridad en sí mismo. Otro símbolo que podemos encontrar es caminar urgido. De oralidad podemos encontrar en el módulo quinto técnicas de detección de engaño. La primera técnica de detección de engaño consiste en determinar cuáles serían los gestos o actitudes indiciarias de mendacidad. Una de ellas, una técnica sería el flujo de transpiración. Una persona que transpira mucho nos vamos a dar cuenta nosotros como investigadores de que esta persona nos está mintiendo. El sonrojo o paludez en la piel también nos indica una técnica para darnos cuenta. Aceleración del pulso, resequedad en la lengua, salivación excesiva, ¿sí? Cambio rítmico de respiración, movimientos involuntarios. Los síntomas mentales: confusión, memoria deficiente, titubeo y pausas prolongadas, alteración nerviosa. Verbal es la lengua corporal que nunca miente. Las mentiras hacen que nuestro organismo experimente cambios que son notorios para los investigadores. Otra conclusión podría ser: el dominio escénico es la clave de una buena oralidad. Aquí como lo podemos representar, por favor, la otra diapositiva. El dominio escénico. En este mapa pues lo podemos resumir muy bien. Histrionismo, sobreactuar. Ubicar un escenario. Para el dominio escénico nosotros necesitamos ubicar un escenario, pues aquí no tenemos todas las herramientas para hacer una buena exposición, para que se nos dé bien la clase del dominio escénico, por las circunstancias de que me encuentro en las circunstancias policiales en estos momentos. Entonces encontramos que ubicar un escenario, es muy importante ubicar un escenario donde nos podamos sentir cómodos para explicar nuestros métodos y para que el público nos entienda. Ubicar requiere manejo de tipo de voz. Esto es una voz, pues nosotros hasta ahora estamos aprendiendo, pero se necesita un manejo de voz alto. ¿Para qué? Para que el público lo entienda a uno. Requiere que el lenguaje corporal, apariencia física, el discurso, vestuario y accesorios. En estos momentos pues no tenemos nada de vestuario ni accesorio, pues es lo que trabajamos con lo que nos está al alcance. Y por otro lado también podemos las actitudes negativas. Lo que nosotros no podemos representar en esta materia es el nerviosismo, la ansiedad o la inseguridad. Pues estos son los temas que nos correspondió, y con el grupo de nosotros, como hizo el Intendente Marín y el Intendente Castiblanco, que más adelante nos van a continuar con los temas que a él le tocó. Entonces, señor tutor, muchas gracias. Apreciados doctor, apreciados compañeros de la Tecnología en Criminalística de la Escuela de Investigación Criminal. De igual manera, muchísimas gracias a mi compañero señor Intendente Marín y el señor Patrullero Bejarano, quienes hicieron una introducción sobre la temática de técnicas de oralidad. Voy a aprovechar que hoy tengo una capacitación con personal de guardias de seguridad, más específicamente personal que está dedicado al transporte de valores. Y en él vamos a ver alguna temática o algo concerniente a nuestros conceptos referente a lingüística, a semántica, a antonimia, a sinonimia, a hiponimia y de igual manera a la sintaxis. Entonces los invito a que me acompañen. Vamos a grabar una
algunas partes de la capacitación que se le va a dictar a los guardas de seguridad y posteriormente vamos a socializar los conceptos en mención. Entonces, acompáñenme, verificamos cómo es que nuestro cuerpo también se manifiesta y también habla y cómo es que la manera que nos expresamos dice mucho de nuestro nivel de conocimiento y nivel de cultura. Muchísimas gracias. Blanco Orjuela, coordinador del área de policía comunitaria del 7º distrito. Entre los varios programas que se manejan por parte de la policía está la red de apoyo y solidaridad. Que entre ellos, ahorita nos vamos a entender el tema en un momento. Muy importante. ¿Sí? Entonces vamos a tratar sobre los aspectos básicos de la identificación del personal policial, ¿sí? Y unos tips que, como ya dijo mi compañero Palacios, hay que tener en cuenta. Procedamos, por favor. Primero, el marco normativo. Sabemos que la Constitución Política de Colombia, el artículo 218, ¿sí?, que es el que faculta a la policía para ejercer su autoridad en todo el territorio colombiano, ¿sí? Esto también conlleva garantizar las condiciones de seguridad en cada uno de los del territorio colombiano. Del Código Nacional de Policía, decreto 1355 de 1970, que también nos da facultades para realizar las actividades pendientes, a garantizar la convivencia y el orden en el territorio colombiano. La ley 62 de 1993, que fueron unas reformas que se hicieron a la Policía Nacional en el gobierno del doctor César Gaviria Torres, y el más importante con relación a las empresas de vigilancia, que es el decreto 3222 del 2002, que nos habla sobre las redes de apoyo y solidaridad que debe haber con la policía. Tiene que estar inscrito ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene que estar en la red de apoyo y solidaridad de la Policía Nacional, porque la policía me parece que certifica anualmente que la empresa está en la red de apoyo y solidaridad. Entonces es importante tener en cuenta este tema. No es cuestión de que la empresa de vigilancia y seguridad privada aquí y la policía acá. Organizacionalmente, ¿sí?, las empresas de vigilancia y seguridad privada deben estar informando, o por lo menos deben tener actualizado sobre su parte numérico, por lo menos, no tanto el de otros aspectos, a la Policía Nacional, para saber uno con qué personal se cuenta. Porque al igual que puede haber suplantación por parte de la Policía Nacional, que es lo que vamos a ver, también se puede presentar suplantar el punto de que vamos a tener que utilizar el uniforme como el que tiene el auxiliar, así, y este va a quedar solamente para los grupos operativos, ¿cierto? Pero ese es el que vamos a utilizar nosotros con el tiempo. Pero son transiciones que se demoran 1 o 2 años, entonces uno debe entender. Y más en los municipios. En las grandes ciudades, en Bogotá, este uniforme lo están utilizando desde hace 2 años. Para que ustedes vean en Bogotá, y con este uniforme es complicadísimo. O es de un grupo operativo. De resto, es. Sigamos, por favor. Vamos a la parte del personal de la SIGIN. El personal de la SIGIN, como dijo mi compañero Palacios, ellos andan generalmente en traje civil por necesidades del servicio de él y porque ellos son auxiliadores de la policía judicial, de la rama judicial, como establece el Código de Procedimiento Penal. Pero ellos generalmente llevan su portacarnet con su carnet, ¿sí? Ellos llevan por ahí su carnet policial, como el que nos va a mostrar ahí. El carnet que vayan a... Pues es el portacarnet, y yo tampoco lo tengo. Claro que el reglamentario tiene las 5 estrellas. Sí, miren, aquí tenemos por ejemplo el de Palacios, tenemos ahí el de... Vamos a pasarle ahí a los... Pues espero que anteriormente lo usábamos nosotros, ahorita ya en nuestra establecido está que es de Policía Nacional y una estrella, de color blanco y estrella, pero por general pues es verde y dice Policía Nacional. De todas maneras, cualquier procedimiento que hace la SIGIN, ellos lo tienen soportado con documentos, ¿no? Que vamos a hacer un allanamiento, está la orden del fiscal, a menos de que sea por situación de flagrancia u otras condiciones que establece el Código de Procedimiento Penal. Y hay algunos, porque no es obligatorio, que llevan la placa, ¿sí? Esta es la placa nueva, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la motocicleta. Esa la están reemplazando paulatinamente.
En las metropolitanas, en las ciudades, ya todos los policías tienen esta placa. Yo no traje la mía en estos momentos, pero yo tengo la antigua. ¿Sí? Yo no la tengo en estos momentos. Entonces es lo mismo, es una transición que se demora siempre su tiempo. Esta nueva placa tiene un chip y tiene unas características específicas. Entonces no se vayan a asustar si de pronto ustedes ven un policía con la placa antigua. Dicen, no, usted no es policía porque no tiene... No, ese es un proceso de transición. Al igual que las motocicletas, en los pueblos pequeños. Pero en las grandes ciudades ustedes van a ver solamente motocicletas. Es como los radios también. Estos radios también le van a colocar una carcasa de color verde. Marín, tráigame un radio de los que tenemos acá. Buenas tardes, apreciado tutor y compañero. Le agradezco mucho la antesala que me brindó el señor Intendente Marín y el señor patrullero Andrés Bejarano. Como ustedes ya se pudieron dar de cuenta, se realizó una socialización sobre una temática específica con guardas de seguridad aquí en el municipio de Honda. Y esa es una oportunidad para aprovechar, exponer o pasar a la práctica lo referente a las técnicas de oralidad. A mí me corresponde tocar unos temas específicos de las unidades 7 a 10 del módulo de este mismo crédito académico. Y vamos a empezar con lo que es la lingüística. Es importante saber y definir el concepto de la lingüística. Y hay que establecerlo de la siguiente manera. La lingüística es el estudio científico de la estructura de las lenguas naturales como del conocimiento que se tengan de los hablantes de las mismas. Es el estudio básicamente del lenguaje humano. Y es tan importante conocer este concepto que vale la pena recordarles, que por lo menos que tengan el siguiente dato. En el mundo hay más de 6.000 lenguas. Escúchenlo bien, hay más de 6.000 lenguas. Hay diferentes construcciones de las oraciones y cada una tiene su significado. Es recordar la famosa referencia bíblica de la Torre de Babel. Cada lengua tiene sus construcciones gramaticales y a su vez tiene su significado. Es importante recordarles que en cuanto hablamos del lenguaje humano, debemos también tener en cuenta que este tiene infinidad de creaciones, infinidad de combinaciones que a su vez nos dan infinidad de unidades lingüísticas y asimismo de oraciones. Los invito a que sigamos socializando sobre el tema. Estos son unos conceptos que hay que aprender a manejar y que debemos interiorizarlos de manera tal que nuestro cliente externo, la ciudadanía, nuestro cliente interno, nuestros compañeros, sepan el manejo de nuestro cuerpo, el manejo de lo que decimos, no solamente en situaciones cotidianas, también debemos hacerlo cuando estemos ante un juzgado, ante una audiencia, ya sea de carácter preparatorio o demás. Entonces los invito a que sigamos documentándonos sobre el tema de la lingüística, sigamos abriendo nuestro horizonte, conozcamos las escuelas, los diferentes puntos de vista, sus máximos exponentes. Muchísimas gracias, compañeros, y vamos a pasar al siguiente tema. Los invito a que me acompañen en este recorrido por el conocimiento de las técnicas de oralidad. Muchas gracias. Bueno, apreciados compañeros, buenas tardes, apreciado tutor. Vimos ya lo que es la parte de la lingüística en esta búsqueda de conocimiento por este ejercicio práctico de técnicas de oralidad. Vamos a ver lo que es la semántica. La semántica la podemos expresar en el significado, el sentido y la interpretación de signos lingüísticos como los símbolos, como las palabras, como las expresiones y las representaciones formales. También es importante saber que la semántica se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Una de estas es la semántica lingüística, que está relacionada con el significado de las palabras. También tenemos la semántica relacionada con la lógica matemática, que es en donde manejamos signos, manejamos variables, constantes, axiomas, entre otros temas. Y también podemos manejar las semánticas de las ciencias cognitivas, que están más relacionadas con la combinación de esos mismos signos y con las asociaciones mentales que hacemos de algunos conceptos. Les voy a dar un ejemplo de lo que es un campo semántico. Estamos hablando de fútbol,
de béisbol, de básquetbol. El campo semántico aquí es deportes. Entonces, sigamos adentrándonos en estos conceptos tan excitantes para nuestro diccionario, nuestro conocimiento interno. Entonces los invito a que veamos la temática de la antonimia, de la sinonimia y otros conceptos que vamos a ir desarrollando a través de este video. Vamos, compañeros. Bueno, ya vimos lo que es la lingüística y vimos el concepto de la semántica. Ahora nos vamos a unos conceptos que nosotros tenemos más presentes. Tiene que ver con la sinonimia, la antonimia y la hiponimia. Vamos a empezar por la sinonimia. La sinonimia es la similitud de ideas o palabras. Es como decir perro o canino, o es como decir burro o decir asno. La antonimia es todo lo contrario, por cuanto es la relación inversamente proporcional entre el significado de dos ideas o palabras. Por ejemplo, blanco y negro, o gordo y flaco. Mientras que la hipernomia es la palabra con un significado amplio que puede contener un hipónimo. Me explico. Podemos hablar de flor, que es el concepto de hipernomia, mientras que la hiponimia haría relación al clavel, a la rosa o a la margarita. Es decir, un concepto más amplio, los conceptos sistémicos que vienen en el mismo. Eso es lo relacionado con la sinonimia, la antonimia y la hiponimia. Los invito a que busquemos el último concepto de la unidad número 10. Muchas gracias. Bueno, compañeros, apreciado tutor, ya vimos el concepto de la lingüística, de la semántica, de la antonimia, de la sinonimia, de la hiponimia y demás. En esta búsqueda del conocimiento de las técnicas de oralidad, vamos a irnos a remitirnos al concepto de la sintaxis. ¿Y qué es la sintaxis? Es el estudio de la forma en que se combinan las palabras. No es lo mismo decir me devolvió el bolígrafo gastado, ya que puede tener dos interpretaciones. Una es en la cual el emisor hace relación a que el bolígrafo devuelto se lo han dado de esa manera, gastado. Mientras que en una segunda interpretación el emisor puede decir que el bolígrafo que le han devuelto es el que está gastado. Entonces, si nos damos de cuenta, se puede interpretar de diferentes maneras esta oración. Hay unos ejemplos de sintaxis en español que es importante socializarlos con ustedes y que nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida y que vamos a seguir viendo. Los artículos, ¿no? Tenemos el, la, lo, ¿cierto? Tenemos los sustantivos, niño, niña, hombre, mujer. Los adjetivos, bueno, malo, feo, ¿cierto? Tenemos los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Tenemos los adverbios, felizmente, francamente. Tenemos las proposiciones, a, de, en, sobre. Y tenemos los verbos, jugar, correr, hacer, entre otros. Bueno, apreciados compañeros, esta fue la socialización del módulo de técnicas de oralidad por parte del señor Intendente Marín, del señor Patrullero Bejarán y del suscrito Intendente Camilo Blanco. Esperamos que se haya socializado en su totalidad el módulo, que haya sido desarrollado en las diapositivas y la música es para relacionarlos y adentrarlos en el mundo del conocimiento. Muchísimas gracias, apreciado tutor, por proponernos esta actividad y esperamos a ustedes, apreciados compañeros, que hayan entendido. Muchísimas gracias a todos de verdad y a la Escuela de Investigación Criminal. Feliz tarde. Chiviando a los que machucan se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por 8 en chifla pasa la pacha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Y bailan
echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y balabachas. Acá los chompis la rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y balabachas. Acá los chompis la rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.